Darle la bienvenida a Miguel Antonio Roca Sánchez. Él es diputado por Comunidad Ciudadana. ¿Cómo está, estimado diputado? Muy buenas tardes. Bienvenido a Canal Virgen de Copacabana. Buenas tardes, Nicolai. Un gusto saludarlo y un saludo a toda su teleaudiencia. Por favor, quisiera trasladarle también la pregunta. ¿Usted conoce a los candidatos para las elecciones judiciales? Bueno, personalmente a ninguno, y de nombre solo unos cuantos, y por su terrible prontuario, no por otra razón. Y es, creo yo, el panorama que se da alrededor de estas elecciones para el 90% de la población. La mayoría de la gente no conoce, ni siquiera sabe el nombre de uno solo de los candidatos. Muchos de ellos ni siquiera entienden por qué vamos a ir a urnas este 15 de diciembre. ¿A ustedes, desde la Cámara de Diputados, no les preocupa esta realidad? Yo tampoco entiendo por qué vamos a ir a urnas, y lo he venido diciendo desde hace más de un año. Es un error histórico garrafal. Y lo peor es que es un error no inocente del oficialismo, del gobierno, junto a los directivos de dizque la oposición. Y le voy a comentar algo que quizá usted no sepa y la ciudadanía no sepa. En el programa de gobierno de Comunidad Ciudadana decía en la oferta electoral que este era un sistema pésimo que se prestaba al manoseo político del órgano judicial, y nuestro compromiso con la población al pedir el voto fue cambiar el sistema. Y entonces, ¿qué pasó? Este diputado, yo presenté hace unos 3 meses un proyecto de ley para cambiar el sistema, como habíamos dicho en nuestro programa de gobierno, hacer un sistema, una reforma parcial a la Constitución que permitiera que sean más bien la sociedad civil que preseleccionara a los magistrados a través de los colegios de abogados y las universidades, y que sea ya después de esa preselección por méritos, que sea la Asamblea Legislativa la que elija, como se ha elegido al fiscal general, a los altos magistrados. Pero sorpresivamente, Comunidad Ciudadana, su oficialidad, concretamente el diputado Carlos Alarcón, que ha sido el iluminado, que ha guiado la estrategia de la oposición en esto, pero que ha coincidido plenamente con el gobierno, que nos han metido en este callejón sin salida, en este absurdo. Nadie conoce a los candidatos, y termino esta ronda con esto. Con los mismos 2/3 que fueron necesarios para aprobar esa lista trucha, azul, de candidatos, plagada de aplazados, de chanchulleros, de traficantes de influencias, porque todos vimos cómo transaban los cargos y hacían chanchullo, escuchamos los audios, vimos los videos. Con los mismos 2/3 que se necesitaban para aprobar esa lista, se necesitaban los mismos 2/3 para aprobar esta reforma parcial a la Constitución que acabo de comentar. Y entonces, en vez de tener unas elecciones judiciales tontas, carísimas, más de 200 millones de bolivianos, con 136 candidatos que nadie conoce, para 4 entidades judiciales diferentes, en 9 circunscripciones departamentales, mira la complejidad de elección. Por el otro lado, que yo proponía, solamente hubiéramos necesitado un referéndum, con una sola pregunta a nivel nacional. ¿Está usted de acuerdo con lo que aprobó el Parlamento, sí o no? Y no quisieron. Y ese mismo día era mi propuesta, con otro proyecto de ley, de tener unas elecciones primarias abiertas para que el pueblo boliviano dirimiera quién va a ser el candidato del MAS, quién tiene que ser el candidato de la oposición. Pero este poder político que quiere el monopolio del poder, tanto electoral, del poder judicial, porque yo no encuentro otra explicación a que se hayan cuoteado en esas listas, pero nos están destrozando el país. Ahora ni siquiera sabemos si va a haber o no elecciones judiciales. Ahora sale de la manera más absurda e incoherente el propio diputado Alarcón, el gran estratega de Comunidad Ciudadana, a decir que hay que votar nulo, como yo he estado diciendo desde hace semanas. ¿Quién entiende eso?
Es increíble, de repente siempre hacemos el análisis acá en nuestros noticieros, las contradicciones que se presentan dentro de la Asamblea Legislativa, más allá de los bochornos a los que nos han hecho víctimas a todos los bolivianos, está esto, la falta de decisiones en pro del país. Es preocupante, es alarmante. Y otro tema del que quisiéramos conversar con usted, haciendo un pequeño paréntesis en lo de las elecciones judiciales, es el presupuesto general del Estado. Ya se ha presentado, está a punto de debatirse. ¿Cuál es la expectativa que se tiene desde Comunidad Ciudadana? ¿Va a ser aprobado o no? Mire, a mí, a mal palo se arrima, como se dice vulgarmente, si me pregunta a mí qué va a hacer Comunidad Ciudadana. Le voy a decir qué hizo Comunidad Ciudadana y me han apartado de sus filas por no estar de acuerdo en lo que han hecho con las elecciones judiciales, en haberle dado el control de la Cámara de Diputados al señor Guaitari, al arcista el año pasado. Me apartaron. ¿Y qué hicieron el año pasado? Y lo dijo, y le puedo dar, ahí están los videos del diputado Aliaga, muy allegado a Carlos Mesa, diciendo, aunque el diputado Roca se pare desnudo en la mesa, igual vamos a aprobar el presupuesto. Y lo aprobaron de una manera irresponsable, absurda, servil y funcional. Eso hizo Comunidad Ciudadana el año pasado. No me pregunte a mí qué piensa hacer este año, pero yo los emplazo a los de Comunidad Ciudadana, a todos los de oposición. No tengo por qué emplazar a los masistas, que son siempre en función a la trampa, al embuste, ¿no?, a la corrupción, pero a mis colegas de oposición los emplazo a pronunciarse sobre este presupuesto. Este es un presupuesto peligrosísimo. La ley del presupuesto es peligrosa. Es un presupuesto inflacionario. Es un presupuesto que el 40% es a deuda. Vale decir, si le está ingresando al Estado 60, van a gastar 100 y 40 a la note, a deuda, al crédito. Y de esos 40, la mayor parte es crédito interno, porque ya estamos al tope, ya no nos prestan del exterior porque estamos con muy mala calificación, porque nuestra economía está hecha trizas y todo el mundo lo sabe, no solamente las amas de casa y el pueblo boliviano. Lo van a financiar con deuda interna. ¿Y qué es deuda interna? Terminar de gastarse los ahorros de jubilación y luego imprimir billetes para que el Banco Central le preste al gobierno. El Banco Central ya no tiene reservas, entonces va a imprimir billetes y eso es muy inflacionario. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer el gobierno? Como voy a crear inflación, voy a fijar precios bajos. Y si tú quieres vender por encima del precio que yo digo, te voy a confiscar y te voy a decomisar tu mercadería, tu producto, y hasta te puedo meter preso. Esa es la lógica de este presupuesto absurdo y peligrosísimo para el pueblo boliviano y para la patria. Estimado diputado nacional, entonces ha sido una falacia lo dicho por el Ministerio de Economía, que una vez que se apruebe el presupuesto general, los gastos y las inversiones del próximo año estaban plenamente garantizados, incluidos los bonos para el respiro de los bolivianos. Ha sido simplemente una falacia. Una mentira, un embuste, como todo lo que hace el movimiento del socialismo. ¿Acaso las cosas han mejorado? Y le digo dónde está la falacia. ¿De dónde van a sacar la plata? De endeudamiento. Ya, fundamentalmente. ¿Cuánto dicen que va a crecer el PIB? Van a decir que la economía va a crecer en algo más del 3%, pero Banco Mundial, Fondo Monetario, inclusive la CEPAL dicen que va a crecer el 1 y pico por ciento. ¿Qué es lo que van a hacer crecer de verdad para no tener que prestarse tanto? Van a hacer crecer la recaudación tributaria. Dice que van a cobrar 18% más de lo que nos han cobrado este año. Entonces, fíjese usted, y la gente, el ciudadano que nos escucha, a ver si no hay en su familia gente que está asfixiada por impuestos internos, por aduana, por la alcaldía, porque te quieren sacar plata de todo y de nada, y si no puedes pagar, te congelan las cuentas, te embargan tu vehículo, te rematan tu casa, tu mercadería, etcétera. Exactamente eso dice, pero peor, 18% más. Eso es lo que nos dice este presupuesto mentiroso y embustero, además de los otros elementos que hay en la ley, en el proyecto de ley financiera, como darle permiso al gobierno a ir a prestarse 3.400 millones de dólares sin pasar por la Asamblea. 3.400 millones. Ahorita han estado todo el año llorando porque dizque no les aprobamos 1.000 millones. Ahora quieren, sin pasar por la Asamblea, correr y prestarse 3.400 millones. ¿Se da cuenta
de lo desastroso que es esto y de lo mentiroso que son las declaraciones de todos los funcionarios del gobierno y del ministro de Economía con relación a esto. También salió la viceministra de Comunicación a decir, este es un presupuesto austero. Por Dios, qué sinvergüenzura, qué descaro tan grande. Sí, precisamente las palabras que a nosotros nos llamaron la atención, un presupuesto austero que está medido y ligado a la realidad que vive Bolivia y que por eso no cubre ni vaticina ningún tipo de sobreprecio, ni gastos que no deban de hacerse, está medido y ajustado a la realidad que tenemos. Esas fueron las palabras, así se expresó. Desde acá, desde este noticiero, siempre hemos pedido a nuestra Asamblea Legislativa, a nuestros diputados, senadores, que puedan gobernar de cara al país. Siempre hemos hecho ese llamado a que puedan quitarse la camiseta de su partido porque están en la Asamblea y supongo que usted concuerda conmigo, no para defender colores políticos, sino para defender el bienestar de Bolivia. Entonces, bajo ese entendido, ¿aquellos diputados que impulsen la aprobación de este presupuesto estarían traicionando a la patria? Absoluta y totalmente sin ningún lugar a duda. Y yo le pregunto a esa viceministra que de la manera más descarada o totalmente desinformada, que sería terrible la ministra de Comunicación desinformada, ¿cómo puede calificar de austero los 38 millones que el presidente Arce ha presupuestado para el uso de su avión? 38 millones de bolivianos. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es eso? 38 millones de bolivianos para el uso de su avión solamente, para dar un ejemplo. O ¿cómo puede calificar de austero 13,000 millones de bolivianos? Póngale a ver, agarre la calculadora, señor, señora que me escucha. 13,000 millones de bolivianos al año en sueldo solo del gobierno central. Sin contar maestros, sin contar policías, sin contar médicos, sin contar funcionarios de alcaldías y nada de eso. Solo burócratas, masistas, yuncus, levantamanos y amarraguatos del gobierno central. ¿Qué hacen? Ponen sellos, firman, aumentan las regulaciones para tener cómo extorsionar más. Entonces, llamar a esto austero es realmente un embuste muy grande y apoyar este presupuesto sería una traición al pueblo boliviano y al voto que nos puso nuestros curules. Pero ¿sabe qué es lo peor? Lo peor es que nos quieren hacer trampa, de la misma manera que nos hicieron el año pasado. ¿Y a qué me refiero? Fíjese, hoy viernes 29 de noviembre, prácticamente al final de la tarde, al cierre del día, no nos han permitido conocer las cifras del presupuesto. Oficialmente solo conocemos el proyecto de ley financiera que aprueba esas cifras, ese presupuesto, esos números, pero no los conocemos. ¿Qué hicieron el año pasado que quieren repetir este año? Recién el 6 de diciembre, el año pasado, comenzaron el tratamiento en la Comisión de Planificación. Pasó a la plenaria de diputados, ahí le sacamos varios artículos de contrabando terribles como los que he mencionado. Luego pasó al Senado, le sacaron otro par de artículos y como tenía que volver a la Asamblea, esto es la reunión conjunta entre senadores y diputados para terminar la aprobación, ahí Choquehuanca se inventó de que no, nos vamos a receso y pese a que más de 2/3 de los asambleístas rechazamos el receso, Choquehuanca lo impuso. No, cerró el Parlamento y el 2 de enero Luis Arce dice, bueno, como pasaron 60 días y la Asamblea no aprobó, promulgo yo la ley del presupuesto. Así, abusivamente, ilegalmente, ¿no? Y lo mismo quieren hacer este año claramente. Insisto en mi denuncia, hoy, viernes 29 de noviembre, al final de la tarde, no tenemos el presupuesto. Vayan a saber si la próxima semana comenzará el tratamiento o no. Y para colmo, la población sabe, tenemos también un régimen de facto en el órgano legislativo. ¿Por qué? La directiva de la Cámara de Diputados no existe, es espuria, es trucha. Fue, dizque, elegida por una minoría. Entonces, ahí hay un conflicto grande y ni siquiera sabemos si se va a poder tratar el presupuesto y la ley financiera en el órgano legislativo, en el Parlamento Nacional.
Es preocupante y ahí se ve también las contradicciones que mencionábamos nosotros al principio. De repente cuando se hace el anuncio por parte del presidente de que está listo el presupuesto general del Estado, se le pedía desde ese momento que la Asamblea tenga celeridad en la revisión y aprobación, pero, detalle que nos venimos a enterar, todavía no les ha llegado a ustedes por menor el detalle para que puedan revisarlo. Entonces, el pueblo es el que queda confundido, el pueblo incluso de repente desde su ignorancia, porque no dominan estos temas económicos, el pueblo decía, han presentado el presupuesto general, ¿por qué nadie ha dicho, ninguno de los diputados, dado el contexto que está viviendo el país, no han mencionado la opción de poder bajar el gasto público, rebajarse sueldos y salarios? ¿Ha sido de repente alguien ha dado eco de esto, de este malestar de la población? Por supuesto, lo vengo diciendo desde hace meses, hay que rebajar sustancialmente el gasto público y no solamente rebajar los sueldos, sino rebajar el tamaño del Estado. Le doy otro dato más. El presupuesto para el 2025 son 296.000 millones de bolivianos. Piensa eso, 296.000 millones, es 296 más 9 ceros por detrás. El tamaño de la economía, lo que se llama el PIB, el Producto Interno Bruto, es de 313.000 para el año pasado. Entonces estamos hablando de que el tamaño del Estado es 85%, casi 90% de la economía. Que lo manejan los políticos, los gobernantes, el Estado, los mancagastos. Y por eso no es casualidad que 9 de cada 10 trabajadores bolivianos tienen que ganarse la vida en el sector informal, autoempleados, autoexplotados, sin un sueldo a fin de mes, sin cobertura de salud, sin ahorro para jubilación, sin aguinaldo a fin de año. Por esto. Entonces hay que achicar el Estado y bajar los impuestos. Y para achicar el Estado hay que tener menos funcionarios y también que ganen menos. Los sueldos que se pagan en las empresas públicas, por Dios, ¿no? Y podemos hablar también de los sueldos que se pagan en el Parlamento a gente que no hace nada. Yo personalmente digo, hay que por lo menos bajar 30% a la masa salarial, 30% y no menos de eso. Es importante todos estos temas para el análisis, estimado diputado. Queda pendiente, por favor, le pido una próxima entrevista para tocar punto por punto todo lo que necesita el país ya desde su perspectiva como un diputado que se ha quitado los colores de un partido político y está apostando por ponerse los colores de Bolivia, que es lo que hoy en día necesitamos. Los colores de Bolivia los tengo bien puestos, pero también que no haya confusión ni duda al respecto. A mí me puso en mi curul un voto opositor a lo que significa el movimiento al socialismo. Para mí y para los electores que me pusieron en mi curul, el movimiento al socialismo es trampa, es embuste, es mentira, es autoritarismo, es pobreza. Entonces, mi visión a la que soy leal y fiel para defender los intereses del pueblo boliviano es esa visión de que no cree y condena todo lo que está haciendo y ha hecho el movimiento al socialismo en materia económica y también de destrozar la institucionalidad del país. Entonces ese es mi compromiso clarísimo que no he abandonado y ahí sí me despojo de colores políticos, con esa lógica muy muy clara y esos principios muy firmes. Muchísimas gracias, estimado diputado nacional Miguel Antonio Roca, de verdad por esta entrevista. Quedo atento a una próxima oportunidad. Un gusto estar en su programa, Nicolai, y a la orden para cuando me sea requerido, con gusto estaré presente. Estuvimos haciendo el análisis del presupuesto general del Estado y también de lo que son las elecciones judiciales con Miguel Antonio Roca Sánchez, él es diputado nacional.